Bueno, lo que habíamos venido trayendo, ¿a qué nos referimos con vida fragmentada? A la vida llena de conflictos, la vida, o sea, la realidad, no sé, levanten la mano quien no tiene conflictos, ¿no? Conflictos, llámese, como dice León, las biologizaciones, las neurosas sociales, eso del deber ser, del de yo no puedo porque, todas aquellas cosas que tenemos a nivel inconsciente que no me estarían permitiendo tener una vida plena. Bien, vamos a preguntar, ¿qué es incoherencia para ustedes? Una incoherencia, por ejemplo. No, para mí es el decir, pensar y hacer en diferentes direcciones. Por ejemplo, Yo digo una cosa, pero hago otra. por ejemplo, Digo, tengo sed y algo más comprometido. Algo más comprometido. Algo que te haya sucedido, Sandra, eso es lo que te pregunta Leona. Algo en la que hayas encontrado en una incoherencia. Y bueno, qué sé yo, hay tantas cosas. El lomito que te comiste hoy. Es una incoherencia porque supuestamente estoy cuidándome para bajar de peso. Viste que yo no se me pasa ni una. Es una total incoherencia porque después voy a casa. Cuando viste que pedimos ensalada y ella dice, lomito, ajá. Pero también es un mimo. Es un permitido, ¿viste? Esto que uno viene. No. Eso, no, yo creo que te emocionaste. Vamos a venir para acá, te lo voy a presentar. Te voy a presentar. Venga para aquí. ¿Tú te llamas? Sandra. Sandra, les presento a Sandra. Vio que rellenita. Bueno, ya vamos a decodificarla, etcétera. Bueno, iba a compensar la diplomatura con su esposo. Él es flaquito, es un número 10. Porque él es el 1 y él el 0. Porque es 1, 10. El gordo y el flaco. Y bueno, y pedimos ensalada, una empaladita. Y ella agarró y pidió un lomito. Y claro, y después yo asocié, esto hay que asociar desde la biodecodificación, nunca hay que llegar al prejuicio, dice, bueno, un permitido, etcétera, no. Hay que pensar, ya acostumbrarse a pensar desde el conflicto. Entonces yo voy a decir, mi deseo era que mi esposo esté aquí. Él no pudo ser por trabajo, por lo que sea, decidiste seguir vos, porque tú eres perseverante. Pero a nivel inconsciente estaba el deseo de tu esposo. Al ver tu esposo aquí que vino a saludar y ver, tú te emocionaste. Entonces, ¿qué es la comida? ¿Por qué pediste el lomito? Porque hiciste un cambio. Claro, esa falta de ese esposo, ese deseo de querer que estuviera acá. Entonces, y lo tenías que llenar con comida. Exacto. El vacío siempre lo lleno. El alimento es la madre de ahí. Eso. El alimento siempre representa la carencia de algo. Y obviamente que es lo afectivo, ¿no? Y lo emocional. Y emocional. Acuérdate que él tiene desarrollado muy parte de la parte femenina. Totalmente. Y tú la parte masculina. Entonces te faltó esa contención, vamos a decir, sí, de ese ánimo, de esa madre simbólica que es tu esposo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Entonces lo cubriste con ese vacío con la comida. Totalmente. ¿Comprende? Entonces, si nosotros hacemos consciente eso, en ese momento, sí, dejaremos de tener incoherencia para entrar en conciencia para producir el cambio. Totalmente. Dame un beso. Hermosa. ¿Ves? Si nosotros todo lo pudiéramos hacer así, cada cosita, irnos acostumbrando a esa conciencia, a relacionar todo con todo. Asociar todo, relacionar todo. Y eso tiene que ver con una palabra que para mí es maravillosa. ¿Cuánto yo me quiero? ¿Comprenden? Porque de acá pensamos, ¿no? Yo estaba hablando, ella sabe todo, también inteligente, pero ¿hasta cuándo yo me quiero? Si yo, por ejemplo, ¿hasta cuándo yo me quiero? ¿Qué pasa acá? Yo lo estoy analizando. Si tú me dices, mire, estoy de 6 meses, a veces de 4. Esto es un embarazo psicológico de el ánima del hombre. No, esto es verdad, lo podemos reír, pero es así. Porque si yo no me decodifico o no sé los conflictos, no, ¿por qué estoy sentado acá? No podría. No, ¿qué sería? Incoherente. Entonces ¿qué es esto? Entonces yo me di cuenta que buscaban una nena, había venido el varón, pero venimos mellizos.
Entonces, desarrollé esa parte femenina. Cuando mi esposa quedaba embarazada, todos los dolores del embarazo hasta el parto los sufrí yo, no ella. Viste que hay hombres que biología y todo, bueno, yo lo viví todo. Vómitos, náuseas, dolor, todo lo viví. Horroroso, no me quiero embarazar más. Y porque se embarazan los dos, no uno. Lo que pasa es que el hombre está tan enajenado, está excluido en este patriarcado machismo que no pasa nada, ¿no sienten? Les voy a decir, el cáncer de mama también lo biologiza el hombre que desarrolla su parte femenina. Segrega el calostro, etcétera, y puede generar, porque también el hombre tiene la capacidad de amamantar un bebé. ¿Lo sabía? No sabemos nada. ¿Doctor? Qué cosa seria. Qué bárbaro. Bien, entonces, ¿cuándo yo me embarazo? Cuando no puedo resolver un conflicto. Se llena de aire y se infla. Y contengo el conflicto en el estómago, en los intestinos, vaso e hígado. ¿Y qué significa en biodescodificación eso? ¿Y qué es aire? Padre. ¿Por qué? Me faltó. A los 8 años partió. Pero no partió sanamente. Tuvieron 10 años puteándose mi mamá y mi papá de una forma violenta, tirándose. Yo me acuerdo de las leches hervidas. Viste que antes se hervía la leche y empezaba la discusión a la mañana. Entonces mi madre se le agarraba la leche hervida y pasaba por la mesa. Y la leche hervida con el jarro caía para allá. Y nosotros los 4 acá en la puerta. Entonces, y de este lado iba una silla. Y así, ¿no? Eran como tenis, jugaban al tenis. Bueno, mi madre era muy masculina y mi padre desarrollaba esa parte femenina, así que 2 cuerpos iguales enfrentaban. Entonces una batalla. Entonces cuando yo veo boxeo, ¿me entiendes? Me hace acordar a mamá y papá. Digo, qué estupidez, ¿no? Deporte, reventarse. Es increíble lo que hacemos. Entonces, eso pasó por muchos años, nacimos con esa violencia, mi padre era viajante, mi madre maestra, entonces venían ahí y se habían proyectado tanto desde el ideal de pareja que querían, o que quería mi madre, que mi padre, después de salir al colegio, no sabía qué era lo que quería, ni sabía, le quería poner, voy a decir. Entonces, eso fue, y mientras mi padre no sabía qué era lo que quería, y aparte de ser un hijo varón hiperdesvalorizado de su padre, había una madre poderosa que lo quería todo y había proyectado todo en ese hombre buenito que había conocido y que lo quería cobijar y que no le correspondía. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Nacían hijos. Ese es el conflicto. Parían hijos. Y se va a encontrar con 4 hijos en ese conflicto. Entonces, ¿y cómo va a terminar de estos 2 niños emocionales eso? Echando al padre, denuncia, arma. Me acuerdo que mi hermano mayor agarra a mi padre el arma para matar a mi madre, ¡puc! Y mi hermano mayor le va a soltar la mano, va a saltar el arma al techo y ahí hay denuncias, policía, no los podemos ver. Entonces nosotros teníamos prohibido ver a mi padre, vivía en el mismo pueblo, un pueblito chiquito en las sierras, Miraclavero se llama. Entonces mi padre pasaba por la vereda del frente y yo lo veía. ¿Cruzo o no cruzo la calle? ¿Lo saludo o no lo saludo? Y ahí estaba mamá. ¿Vieron esa película estadounidense de este cómico famoso en blanco y negro? Un judío cómico. Woody Allen. Woody Allen, que dice la Meshe Mame, que sale poderosa, gigante. ¿Vieron la película de Woody Allen? Claro. ¿Te acuerdas de esa película? No, porque las Meshe Mame son poderosas, peor que las cristianas. Entonces, imagínate la presión de esa madre gigante atrás, que si cruzas para saludar a tu padre, tu madre te corta la cabeza. Entonces, tener un padre al frente y tener prohibido ni siquiera levantar la mano, lo que puede provocar en un niño trastornos psicológicos gigantes. Por eso yo digo, a veces me pregunto,
¿cómo me salvé yo de no suicidarme o de no estar en un neuropsiquiátrico, feliz, contento, en un hotel, todo pago, sin saber quién soy? ¿Comprenden? Entonces, yo creo que estos conflictos te llevan a que el cerebro, si necesita sobrevivir, eso es lo maravilloso del cerebro, es que el cerebro tiene que crecer y desarrollarse rápido y buscar respuestas y tiene que hacer conexiones cerebrales para lograr sobrevivir ante ese conflicto a los 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Y si tú sabes capitalizar esos conflictos que viviste, será un genio como yo. Perdonen. Quise hacer una broma. Se me ríe Amanda. Claro, porque o terminas en el ego, yo tengo muy bien colocado mi ego, pero el ego y el alter ego es otra cosa. Por eso a mí me gusta cuando un terapeuta, aprendido un terapeuta, dice, hay que ser sanamente egoísta. Y a mí me fascina eso. Otra cosa es el alter ego, cuando te crees tú y te metes ahí y estás en ese alter ego, ¿no? Entonces, desde ese lugar conflictivo, yo quiero que sepan que dejé de ser hijo de mi madre y dejé de ser hijo de mi padre, entré en una huerfandad de madre y padre y pasé a ser un objeto o un símbolo que era ser el hijo de puta, el hijo del hijo de puta de mi padre. Entonces, cada vez que León o mi hermano mellizo, el otro NN, el castrado y la pobrecita, que son los hermanos míos de esa misma madre, entonces, estaba diciendo, me estoy emocionando, ese objeto que era, cada vez que hacíamos una travesura, el insulto. Hijo, mi madre. Entonces yo era un insulto con dos piernas, que caminaba con dos patas, por eso esos dibujos animados, modelos monstruitos o estos acá, para mí soy yo, porque imagínate esa pelota con dos patas que dice el hijo del hijo de puta caminando por el pueblo de Mina Clavero a los 8 años. Y mi apellido también era un insulto. Fuentes era porque mi mamá, en vez de decir también hijo de puta, Fuentes, como igual que el hijo de puta. O sea, mi apellido era un insulto. Y yo me acuerdo cuando conocí a Jodorowsky, él lo cargaban por Jodorowsky. Y va a ser todo un acto psicomágico con el nombre para salir de esa desvalorización. Por eso yo me saqué el nombre, el apellido, para nombrarme Fu, y me saqué los 3 nombres míos, que tengo en documentos que no son míos, sino de mi hermano mellizo, porque me cambiaron de cuna y apareció León, y ahí es cuando encontré mi identidad. Entonces, lo que quiero decir es que si uno no encuentra coherencia en esa incoherencia que estás viviendo, no te puedes rescatar. Lo que pasa, o sea, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué me hizo dar cuenta? Que yo me diera cuenta. Y una de las cosas que me sorprendía, ¿por qué mis otros 3 hermanos no? ¿Qué hacía que yo podía ver y mis hermanos no? ¿Están comprendiendo? 8, 9 años. Y ahí me di cuenta que el árbol no es el mismo, el de mi hermano, que el mío. Aunque tengamos los mismos padres. Es como nosotros, ¿qué nos proyectan cuando somos gestados? Que eso se llama proyecto sentido, que después lo vamos a ver en clase el miércoles y jueves, y lo veremos después en otra clase, vamos a desarrollar lo que es proyecto sentido. Entonces, ¿qué nos proyecta a nivel inconsciente papá y mamá? ¿Y qué me proyectó a mí dentro del vientre de mi madre y antes junto con mi hermano? Y cómo la madre puede saber qué le está proyectando a uno o al otro, en el caso de los mellizos.
Entonces es muy interesante y hay muchos mitos de mellizos, mitos cosmogónicos, porque habla del origen del universo de los mellizos, y es que los mellizos es algo particular, está en los mitos cosmogónicos y está en nuestro inconsciente el mellizo, ¿no? Todos, exacto. Es como el yin y el yang, la luz y la sombra, ¿no es cierto? Lo femenino y lo masculino, la tierra, el cielo y el agua, ¿no es cierto? O sea, esta energía. Y yo me acuerdo, y bueno, y uno toma eso. Lo que quiero decir, ¿por qué muchos de nosotros no logramos vernos? Yo voy a decir, todos ustedes que están ahí online haciendo esta diplomatura en biodecodificación transgeneracional para resolver sus conflictos, para sanar el árbol de cada uno de ustedes, aprender, sanar de las biologizaciones, aprender, conocer y convertirse en terapeuta. Desde la experiencia, desde la vivencia y desde la reflexión de la teoría o los conocimientos que yo les voy dando para que ustedes vayan leyendo y asociando desde la experiencia y desde la vivencia. Entonces, todos ustedes hoy puedo decir que eligieron ser conscientes o ser coherentes y salir de esta incoherencia porque están eligiendo sanar, están eligiendo resolver, están eligiendo dejar sanar de las enfermedades y de los conflictos, y porque se están preocupando para que sus hijos y sus nietos, en el caso de algunos, sanen y resuelvan. ¿Comprenden? Entonces, a unos les toca a los 8 o 9 años, a otros a los 40, a otros a los 70. No importa la edad que tengamos, siempre es el momento justo. Si esto lo hubiera aprendido 20 años antes, todos los días me digo eso yo. Me encantaría tener 40 y no 59 con este conocimiento. Pero no llegó ese momento para mí. No tenía las luces suficientes para coordinarme, fue hoy, vamos a decir. Y bueno, entonces, vamos a entrar en una coherencia. ¿Qué significa eso? A ser coherente con nosotros mismos. ¿Coherente qué significa? Poder amar, salir de los resentimientos, salir de las envidias, de las broncas, de las devalorizaciones, del egoísmo, de la omnipotencia, de un montón de sentimientos que juegan con nosotros constantemente en una marea, y vamos a aprender a gestionar las emociones a través del coach, porque lo que hace el coach ontológico gestiona las emociones, la biodecodificación te lo muestra, el transgeneración te lo muestra, para hacer esos grandes cambios que uno necesita hacer para saltar a ese vacío, porque lo queremos todo. ¿Y qué es querer todo? Y queremos estar sanos, queremos ser felices, queremos realizarnos, o queremos ser terapeutas, o queremos tener abundancia económica, queremos tener paz, queremos disfrutar el tiempo que estemos en este planeta, ¿no es cierto? Poder disfrutar y gozar, y también aprender a morir. Entonces, hoy, no sé, ustedes no pudieron escuchar, Jodorowsky cumpleaños hoy, escribió algo maravilloso, así que espero que lo lean. Fue fantástico, lo voy a poner ahí en WhatsApp. Maravilloso ese aprendizaje de ese señor de 90 años, ¿no? Con una experiencia maravillosa. Yo aprendo de él, ¿no? Aprendo a poder tener una vejez sana como él. Lo envidio sanamente, de verdad, porque no creo que llegue a esa edad por mis conflictos que no quiero resolver. Mira qué coherencia, ¿no? Hay cosas que no quiero resolver todavía. Entonces, dejaremos de biologizar. Una de las cosas que he visto en la diplomatura anterior, y que lo quiero ver en este primer año del segundo año de la diplomatura, que he encontrado una incoherencia que no me di cuenta, porque uno también está en el aprendizaje, quiere cosas, pero en la experiencia uno ve
las dificultades o lo que no pudo ver y que uno no pudo darse cuenta que provocó algunas desequilibrios, digamos, y de una incoherencia en lo que yo pretendo como objetivo o finalidad para ser el terapeuta que quieren ser. Y una de las cosas es que muchos, comprendiendo las 5 leyes biológicas, la biodescodificación, que las enfermedades son solamente, que no existen, son biologizaciones, y que hay conflictos que no podemos resolver, y me he dado cuenta que muchos del primer año, que ahora van a pasar al segundo, siguieron con los mismos protocolos con los médicos. No reflexionaron sobre nada. O sea, por un lado aprendían biodescodificación y resolvían. Ay, mira el conflicto de la diabetes y ya sanaba. Y tiene un esposo que tiene diabetes que le dice, che, hay que ir al médico porque te tiene que dar pastillas para diabetes. ¿No sería incoherente? Yo no digo que dejen de ir al médico. Pero ¿con qué conciencia tendría que ir al médico? Porque acá hay un médico, el doctor, se los presento, mira. Les presento al doctor Martín, está presente, que no puedo estar los otros días. A ver, ¿les puedes mostrar en cámara? Ahí, pero está lejos ahí. Ven doctor, ven más acá cerca. Que va a estar constantemente con nosotros, porque a partir de marzo va a estar en todas las diplomaturas. Acá está, mire, el doctor Martín los va a acompañar. Y él va a hablar de la medicina alopática, la medicina tradicional como médico, sus 30 años, 35... 32 años. De experiencia, etcétera, etcétera, con una apertura mental maravillosa. Y te lo agradezco mucho. Sé que allá hay muchos médicos, hay varios médicos. Elena, mira que está ahí, es médica. Hay como 4 médicos ahí en la diplomatura. Acá hay psicólogos, etcétera. Hay odontólogos, así que maravilloso. ¿Quieres decirle algo? No, bueno, vamos a estar acompañándonos en este aprendizaje. Bueno, gracias, doctor. Ya después lo vamos a hacer hablar de una forma maravillosa. Entonces, yo lo que voy a pedir, y el doctor me está preparando, es la historia clínica que ustedes tienen con sus médicos. Porque yo le hablé qué enfermedades tuvieron, qué tienen, cuáles son, ¿no? En la primera ficha, ¿se acuerdan? En ustedes. Ahora vamos a pedir la historia clínica. Y vamos a preguntar, ¿cuántas veces al año te haces un análisis? ¿Cuántas veces va al Papa Nicolau? ¿Cuántas veces a hacer la mama? ¿Cuántas veces te va a hacer? Porque dice que a los 45 tenés que hacerte ver la próstata. ¿Cuántas veces? Entonces vamos a ver qué conductas desde esta cultura y desde la medicina tradicional tienen, y también quiero saber las mutuales que tienen. Yo me acuerdo que con Daniel pagábamos, ahora estaríamos pagando 30,000 pesos, porque nosotros pagamos las más grandes mutuales, porque yo tenía la creencia de que a partir de los 45, yo tenía esta creencia antes de entrar a la biodescodificación. Bueno, no significa que yo ahora me tome una pastilla, porque a veces estoy exigido y digo, bueno, un placebo, o sea, yo cuando tomo una pastilla, por ejemplo, un ibuprofeno, dejo que el cerebro trabaje y la pastilla trabajará por mí. Entonces el cerebro lo mando a dormir para que no haga el trabajo que hace la pastilla. ¿Entienden eso? Bien. Entonces, ahora lo hago desde otro lugar cuando veo que no puedo reparar. O el conflicto es más grande, entonces me voy a ayudar. Y Hammer dice, bueno, tienes que hacerlo, o te va a agarrar dolor, o te pones agua fría. Hay un montón de métodos que da Hammer, digamos, para salir de esa biologización, o si tienes que tomar una pastilla la tendrás que tomar o tendrás que hacerlo, pero sin entrar en conflicto diagnóstico. Entonces, yo quiero ver todo eso que hacen, y quiero decirle que con Daniel teníamos esa mutual, y yo me acuerdo que empecé a armarme una hermosa caja, porque yo iba a envejecer y tenía la creencia, digo, bueno, mi familia tienen artritis, artrosis, etcétera, yo también voy a tener, entonces voy a tener que tener calmantes para los huesos, para los músculos, para esto y lo otro. Entonces, mi padre tiene triglicéridos, entonces me fui al médico y me compré las pastillas para los triglicéridos. Y doctor, ¿y para siempre? Para toda la vida.
¿no? Para aliviar la sangre por la grasa en la sangre. Ay, y también tengo hipotiroidismo. Digo, y tengo que tomar, logré tomar hasta 0,50 miligramos. Y bajé a 25. Ahora esto no tengo, yo decodifiqué los triglicéridos, decodifiqué los hipotiroides hace más de 6 años, 7 años. Pero me dijo, ¿para toda la vida, doctor? Sí, para toda la vida. Entonces iba coleccionando pastillas para la gastritis. Esto de la panza tiene que ver no poder digerir, no poder asimilar, significa intestino, hígado, conflicto y carencia. ¿No tendré dinero suficiente para sobrevivir y comer al otro día? ¿Me entiendes? Entonces todo eso es el conflicto de mi árbol. Por la rigidez, por estructuras, por miedos, por hambre. ¿Comprenden? Porque una cosa. Entonces, bueno, cada vez inflo menos la panza, cada vez biologizo menos, cada vez que se me infla, me paso 3 horas. ¿Puedo decir una guasada? Tiro pedos, me desinflo, es como un globo que se desinfla, brum, brum, me voy solo al baño y voy, o me encierro en mi habitación, pongo perfume, abro la ventana y estoy 3 horas largando todos los conflictos de ustedes. Lo único que se banca los olores míos es mi perrita, esa que anda por ahí. ¿Y qué significa tirarse pedo? Alejar al depredador, porque tú cuando largas un olor feo, aleja al depredador. El depredador anda cerca, dice el cerebro. ¿Comprenden? Anoten. No lo sabían esa, ¿no? Espera, Cari. Es simbólico, todo es simbólico. Esperen, chicos, no hablen. Hagan las preguntas con el micrófono. Cristian. Sí, los micrófonos a Sara, tenganlo en cuenta quién lo tiene para pasarlo al que hable. Ahí está, así nos Cari. ayudamos. Tenemos una compañera acá, vos tratás de mostrar con el otro, con el aquello, para que vean. Quiero que hagan preguntas ahí, si quieren, a medida que yo voy hablando. Corta. Para eso Entonces estamos. digo que puedo yo, en vez de decirle me estoy tirando pedo, estoy alejando al depredador. Que Sí, queda claro. mejor. Sí, Claro. por supuesto. Estás explicando la hediondez. Tal cual. Claro, porque se aleja rápido el depredador. Tú ibas a hacer una pregunta. Sí, que ¿quién sería es el depredador en ese momento? ¿Y usted qué piensa? Que no. Que viene de antes. Puede ser, puede estar ahí, puede ser Daniel, puede ser el gato que me jode, puede ser los conflictos que voy, porque es fase de reparación, los conflictos que yo estoy elaborando de mis estudiantes o algún conflicto no logré resolver porque me desvaloricé o algo así y lo estoy resolviendo en ese momento, pero me estoy alejando de eso que yo sentí que como ataque. ¿Comprende? Bien. Y puede ser también un conflicto que me esté girando de un hijo, porque mi esposa me está contando que el hijo está haciendo esto y esto, y justo lo asocié a un conflicto de un alumno, y entonces hay que buscar por todos lados. ¿Comprende? No es una sola cosa. Porque a mí me gusta lo decodificador. Es esto. No, es eso y eso. Y también ese programa está en el árbol. Un programa, mi programa, por ejemplo, mi parte frágil, biológica, son los pulmones. Porque mi madre atacaba a mi integridad y me quitaba el oxígeno. Entonces siempre sufrí de asma, falso cruz, etc. Entonces siempre biologicé acá. Cuando sané todo y empecé a hacer decodificación y empecé a biologizar, etc., empecé a tener moco. Pasé 5 años con moco. Che, te vas a morir. Hoy mira la garraspera. Vas al médico. No. Largaba moco. ¿Tomaba remedio? No, moco. Bueno, después fui a las plantas, después fui a los yuyos, después fui a los EMUC, después vos me diste no sé qué. Y a veces tengo fase activa, porque los pulmones es difícil, porque pulmón significa fase de reparación y fase activa constantemente. Porque el programa, si es ataque a mi integridad, cualquiera de ustedes simbólicamente es un depredador, porque él es mi madre. Si mi programa fue defenderme de mi madre de que me gesté, entonces
O sea, ya tengo detectada a mi madre que es una depredadora. Pero si yo sigo biologizando hoy, yo tengo que... ¿Quién está haciendo de mi madre? Porque el programa es defenderme ante el depredador. ¿Qué cosas debería yo modificar para no biologizar? Salir de este programa de sentir que hay alguien que me puede estar atacando, porque es un programa mío, no del otro. Sino dejar de ver que el otro, aunque piense diferente, no es mi depredador. Por ejemplo, ella en un momento me cuestionaba, tac, 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 y yo sentía, digo, ¿qué le pasa a esta? Y yo ya sentía que era mi depredadora. Enseguida dije, no, este no es mi conflicto, es genial las preguntas que hace, vamos a aprender todo de ahí. Salgo del programa y la capitalizo. Y deja de ser mi enemiga. ¿Comprende? Te desprogramas y etc. ¿Y quién me enseña a sanar desde esta conciencia? ¿Cómo te llamas? Karina. Karina. ¿Comprende? Entonces el depredador se convierte en un capital y en una sanadora. Y dejaré de biologizar. ¿Comprenden? Bien, es mucho más complejo en este caso. Entonces, más cuando he tenido una vida muy violenta como la que deseé contar. Quería contarle porque a veces uno no... Sí. Total, ya lo resolviste, así que sigo preguntando. No sé si lo resolví. Quedamos en claro que sos la depredadora, así Claro. que ya está, nos Y quedamos lo asumo, tranquilos. no importa. Listo. No, mira cómo se pone. No, ¿y el depredador es siempre la mamá? No, el depredador es cualquiera. Bien. En mi caso es mi madre. Y después puede ser cualquiera a nivel simbólico. Los tenés que detectar desde el programa, porque todos tenemos un programa. Por ejemplo, ¿quién es el que tiene el programa de la huida? Ante cualquier conflicto huye. Micrófono, allá levante la mano. ¿Quién es el que ante cualquier situación huye? Mira, allá Jessica. Jessica, ¿ves? Allá Natalia, ¿ves? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? ¿No? A no huir, o sea, porque las piernas se tiensan. ¿Me entendés? O sea, si yo no resuelvo, si yo, por ejemplo, dependo de un esposo económicamente, tengo los hijos, no quiero, en vez de, no puedo resolver porque mi esposo es necio, y tengo unos hijos, y en realidad quisiera irme a la mierda, agarrar a los hijos y irme a la mierda, pero me cagaría de hambre porque dependo de mi esposo. Entonces, voy a biologizar. ¿En qué? No, ¿cómo se llama esa enfermedad, los músculos, impotencia? Fibromialgia, otra. O miastenia grave, o la otra, ¿cómo se llama? Que es tan común que ahora lo llaman. Esclerosis múltiple, que es la caída, por ejemplo, porque no tengo una solución. Entonces, a los que el programa de huir, ¿y por qué huía? Y cada vez que mi mamá me hinchaba la pelota, huía. Entonces me programé. ¿Y qué habrá pasado en el vientre de la madre cuando estaba embarazada? Y bueno, mi esposo quería hacer el amor y yo huía porque no quería tener sexo embarazada. Entonces estoy programando a mi hija la huida. Y después, ¿me entiendes? Conozco un caso, por ejemplo, de una hija que decía, ¿por qué soy tan hiperkinética? Y venía a consultar, ¿y por qué estoy hiperactiva? ¿Y por qué no me puedo sentar? Ahora me estoy acordando de ti, porque ella siempre está parada y le quema el culo y le gusta moverse, pero te veo muy sentada. Pero esta chica no podía estar sentada ni una hora y se movía. Entonces digo, no, vamos al proyecto sentido, contame, ¿cómo hicieron el amor tu papá y tu mamá? Ay, no lo sé, bueno, anda a preguntarle, pum, que, bueno, viene de nuevo. Porque hay que preguntar todo, qué sé yo. No, vos sabés que mi mamá estaba ahí, estaban enamoradas, y qué sé yo, y su padre se fue y me vino a visitar, pero no sé, porque como se dedicaba a la construcción, podía volver en cualquier momento, y estamos en un momento con mi amor tan caliente que hicimos el sexo rápido y parado. Tuc, 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 y quedó embarazada. Y claro, entonces la hija, cuando nació, era todo hiperkinético, todo rápido, porque, ¿están comprendiendo? El sexo había sido rápido, parado, tuc, 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 entonces ella era toda hiperkinética. Ay, con razón soy así. O sea que pregunten cómo fue el acto sexual de sus padres para saber. ¿Y si no te lo dicen? Y te das cuenta. Yo te lo podría decir, ya te descubrí cómo es tu relación sexual preferida. No lo digas. Ay, bueno. Tu acto. Bueno. Vos porque te lo cobraste, porque soy tu depredador. Acordate que yo soy tu tío.
Bien. Perdón, León, una Sí. cosita pequeñita con respecto a esto del depredador, ¿no es cierto? Un día conversábamos con León no hace mucho cuando estábamos haciendo todo esto y entonces desde el coaching le decía yo esto y vuelvo a repetir este tema. Acá hay un observador, un núcleo duro, que son las creencias limitantes, los mapas maestros. Este observador, según estos núcleos duros y todo lo que está haciendo y todo lo que está viviendo en el aquí y ahora, en sus narrativas, en la conciencia que tiene hoy de sí mismo, tiene acciones que están en coherencia con este observador que están siendo, porque así él se mueve en su vida. Entonces hablábamos con León con respecto a esto del depredador. Lo que pasa es que Karina me está haciendo esta pregunta. Lo que pasa es que Karina me está atacando. Lo que pasa es que Karina me hace. Entonces terminamos concluyendo de que el otro hace lo que hace desde el observador que es. Y hace así con todo el mundo. No es que a mí me lo está haciendo. Cuando yo logro traer en conciencia que el otro no me hace, el otro hace desde el observador que está haciendo con todo esto más allá. Cambia el observador. Y cambia el observador. Este es un ejemplo, no es que hablamos de este tema. Es como que hay que sacarse el que me hace. Me hace. En este caso de si tienes el programa Claro. de ataque-defensa. Porque el momento que vos sacas o sea, te hace responsable del hecho de que está pasando. Claro, tenemos Claro. 4 situaciones límites. El de la huida, el del ataque, o sea, viene una situación límite, ataco, huyo, o me neutralizo, o sea, Paralizo me paralizo o me someto. o me someto. Entonces, tenemos que detectar cuál es nuestro programa que traemos del árbol y cómo respondemos en cada situación. Entonces, y lo vamos a dar cuenta porque cuando ustedes juegan, y ella atacará y él se someterá o quedará inmóvil, no hablará o atacará también, o se irá a la habitación, huirá y dice, bueno, te dejo hablando sola. Entonces, todo eso sucede. Entonces, usted se va a dar cuenta cuál es el programa que tiene. Entonces, cuando vos tomas conciencia de ese programa, sales, empiezas a conocerte y ver, quiero modificar esto, el observador que soy, que dice Fabiana, porque ese observador es de un conflicto, de un programa. No, porque dice el coach, viste, que el otro no existe, es uno, ¿no? Que crea la realidad afuera, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si yo cambio ese observador, cambia afuera. Y eso es muy importante para la biodecodificación, porque si yo saco del ataque-defensa, dejo de tener depredadores. ¿Comprende? Entonces no voy a biologizar. Obviamente biologizaba los primeros. Imagínate, yo me di cuenta, ¿por qué estoy al frente de 30, 40, 50 personas? ¿Y por qué el universo o la unidad en la totalidad, en la diversidad, me pone ahí? Eso no lo van a entender, pero después lo explico. El universo me pone ahí porque tengo que resolver justamente el conflicto. ¿Me entiendes? Esto es simbólico. Entonces digo, bueno, yo hago estos talleres para resolver el conflicto primario de León. Y ahí fui modificando toda esa estructura para que ustedes dejen ser depredador y puedan ser más creativos y fluir y crecer y aprender. Pero uno aprende porque desde lo terapéutico siempre es lo que hacen los psicólogos de la transferencia, cuando vos tenés ahí, etcétera. Pero ¿cuál es el conflicto del psicoanalista? ¿Cómo se protege el psicoanalista? Primero, cuando surgió, principio del siglo XIX, el sistema, la sociedad estaba en auge. Estamos orgullosos de nuestra tecnología, de la revolución industrial y lo que hacíamos. No importa si explotábamos o no había leyes para la burguesía. ¿Me entiendes? Pero sabía que esta sociedad tenía conflictos y había que resolverlos, pero no se cuestionaba el sistema. Entonces, ¿y cómo se va a proteger? ¿Cuál va a ser el método del psicoanálisis? No voy a mostrar mi identidad. Yo me voy a legitimizar con un título, psicoanalista. Tú no vas a saber quién soy, solamente vas a conocer mi nombre y que soy psicoanalista. Y que hay un título. Entonces yo voy y que me voy a someter, porque es autoridad.
doctora, no, psicóloga. Algunos se dejan de decir doctora, ¿viste? Entonces, ay, vengo porque tengo un conflicto. Bueno, vaya al diván. Está cagado. Diván. Y se pone atrás. Que eso está bueno en algún momento porque atrás significa inconsciente. Ya no es la terapeuta. Pero cuando estoy sentado ahí, está en un lugar de superioridad. Porque yo no sé quién es. Él puede ser cualquier cosa. Primero un depredador, porque no lo conozco. Pero yo me entrego a cuerpo, alma, espíritu a ese ente desconocido. ¿Por qué? Porque legitimizaron a este ser que no conozco que me va a ayudar. Eso lo sé bien porque tuve 20 años con muchos psicoanalistas y sé lo que hacen. ¿Me entiendes? Entonces yo iba, me sentaba y claro, hablaba que sí, pero el otro día, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Estás casada? Continuemos. O te derivaban, ¿viste? ¿Entiendes? Y te derivaban. Claro, tardé 20 años en resolver y fueron muy buenos. Y luego decir que me encantaron los psicoanalistas que encontré. Fueron los mejores psicoanalistas que encontré, por eso estoy acá. Y voy a estar eternamente agradecido. ¿Comprenden? Pero me parece espantosa para este siglo una terapia así tan prejuiciosa de tener que trabajar con un ente, con un ser que se esconde en un personaje, autoridad, etcétera, que te descarne, te desnuda y te desprotege, porque esa persona, si que vos le entregaste tu vida, tu alma, le vamos a decir, y esta persona no está preparada o no tiene la experiencia suficiente, llega a decir algo, tú sales de ahí y te suicidas. En cambio, ustedes, ¿cuánta autorreferencia hice hoy y ayer de mi persona? Un montón. ¿Me conocen? ¿Saben con quién están? ¿Puedo ser su depredador? No. León. A ver, hablando de... Quiero que te conozcan porque... Sí. Y León me protege porque para mí ese nombre me salvó la vida. Y sí. No, 2 cosas, o 3. Una, que en muchas cosas coincido, sí, plenamente. La formación nuestra es como que el terapeuta no puede Fue útil en un momento, sí. pero ya no. Otra es esto de que hay muchos decodificadores que también hacen eso. Igual, imitan al Sí. psicoanalista, totalmente. Pero te voy a decir, no algunos, el 90%. Sí, bueno, quise decir alguno para no No, generalizar. estoy a favor a ti. Pues, me enamoré de ti. ¿Viste? Bueno. Y otra cosa, Freud en un momento también habla de esto de los puntos ciegos, él lo denomina así, ¿no? Que podemos hacer como Sí. una, bueno, que tenía que ver con su propio inconsciente y con lo contratransferencial, digamos. Claro. Que él habla en realidad de transferencia, pero esto de las cosas que yo como terapeuta, como psicoanalista, no tengo resueltas, no se convierten en, por eso le decía punto ciego, en algo que no puedo ver en el paciente, digamos, en el otro. Claro. Claro. Pero imagínate todos esos psicólogos, las transferencias que hacían. Terrible. Por eso yo cuando hablé de este caso, que me enamoré de estos 2 consultantes, nadie se anima a hablar de un caso así, pero todos los psicoanalistas se enamoran porque a nivel inconsciente lo estamos eligiendo. Reprimo, me castro o lo que ellos llaman sublimo. Yo otra palabra que borraría. ¿Qué es sublimar? ¿Me explica? ¿Qué es la palabra sublimar? A ver tú. Vamos a ver qué es sublimar. Desde lo psicológico. Sí, claro. Bien, es poner la energía sexual en otra cosa que por lo general se intelectualiza. Exacto. Entonces, como correrlos del lugar y llevarlo para no En realidad reprimirlo. Freud empieza a hablar de la sublimación a partir de los 6 años en el niño, en donde se supone que entraría en un periodo de latencia en donde todos esos impulsos sexuales se reprimen, por decirlo de alguna manera, y se pone en el aprendizaje. Bueno, Claro. ¿cómo lo digo yo a eso? Desde la biodecodificación transgeneracional. Por eso, ¿cómo cambia? Yo digo que el varón se va a enamorar de mamá y es natural
Porque el varón es la primera mujer que va a conocer. Y es natural que se enamore o haga la transferencia en esa mujer que es mamá, más allá de que la cultura o nuestra cultura diga no se puede enamorarse de mamá, es tu mamá. Pero ya es moral, o sea, ahí ya no puedo sublimar, no puedo detestar nada desde esa cultura. Lo que sí tengo que reconocer que el niño sí o sí se va a enamorar, porque se tiene que enamorar, enamorar con la mujer o con el padre, en el caso que sea. Entonces, y la nena con el padre. Bueno, si es consciente de que esa transferencia existe, porque la primera mujer que voy a conocer, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá sabiendo eso? Correrlo para decir, mira, te muestro a tu papá. Y vos lo abrazas. Y yo sigo a esto, mira, o vamos a hacer la nena, mira, tu mamá está conmigo. Y después tú le giras 45 grados para que veas otros varoncitos. Mira, entonces yo ahí giro. ¿Entendés? Eso quiere decir, tú puedes estar enamorado todo el tiempo que quieras, pero esto no lo vas a poder traspasar, pero acá vas a poder proyectar. Y ahí empieza a los 8 años el destete, que ninguno en esta sociedad hacemos. Ninguno, porque no es un 90, un 100%. El problema más grave de esta cultura es que no hacemos el destete de nuestros hijos por esta estructura machista, patriarcal, y este matriarcado sumergido en el patriarcado. Al no resolver, hasta que la sociedad no resuelva esta estructura patriarcal, no vamos a poder destestar a estos hijos y sanar. Porque la madre sí o sí necesita del varón para completarse como mujer por lo que no logra con ese esposo patriarca que se considera superior a la hembra, a la mujer. Entonces, para compensar necesita el hijo varón y viceversa. Y el varón, como tiene el poder de penetrar, porque el permiso de la mujer tiene que servir al hombre, él tiene derecho sobre la mujer, penetrarla cada vez que quiera. No se va a preguntar, ¿querés hacer el amor? No querés hacerlo. No, es un derecho cultural. Es más, hay culturas que para entregar a la hija, el padre la desvirga y después la entrega. Entonces, como sabemos que dentro del patriarcado, culturalmente y transgeneracionalmente, el hombre tiene derecho sobre la hembra y sobre las hembras, sobre su hija y todas las hembras de su clan. Entonces, por eso el hombre se alejó, se cortó lo emocional para ser autoridad y el no tocar. O sea, ¿qué es? No, el varón no puede tocar a la hija, porque eso significa abuso. Entonces el papá no puede tocar a la hija, porque es cultural. Entonces el incesto de la hembra, de la hija hacia el padre, es mucho más fuerte que el del varón, y es terrorífico, el incesto y el deseo que se produce en este derecho que el padre tiene sobre la hija, porque lo primero que hace el padre es perderse en el padre para encontrarse el hombre. Entonces lo que se ve es que yo veo un hombre y una mujer, eso es lo que ve el padre. Es muy fácil que el hombre salga de ese rol de padre para verla como hembra a la hija. Y eso sucede en toda la cultura, 100%, y en toda la familia. Y lo he probado. Por eso siempre hay peligro, porque el abuso está latente, está ahí. Y el hombre no es que es un abusador, es cultural. Está en el ADN, vamos a decir. Y hay que desprogramar, por eso hay que cambiar la cultura. O sea, la biodescodificación, ¿qué es el transgeneracional? El inconsciente familiar. Pero con el inconsciente familiar poco vamos a lograr si no vamos al inconsciente colectivo, que es nuestra sociedad. Por eso yo fui a Jung. Para mí Jung te muestra, él es un gran investigador, para mí, que profundizó ese inconsciente colectivo para conocer, poder atrevernos a reflexionar sobre nuestra cultura y cuestionarla. Por eso ese dicho, ¿qué quiere ser? ¿Una oveja negra o una oveja blanca más? ¿Y qué es ser oveja negra? ¿Y por qué negra? Ah, negra porque una oveja loca, descarriada,
mala, ¿entiendes? No, tiene que ser una ovejita blanca. ¿Ah? Tiene que cumplir con papá y mamá, honrar a tu padre y tu madre. Lo que tu papá dice es palabra santa. Y hay millones de dichos que el poder, mamá y papá, es como si fuese la Virgen María y Dios. Incuestionables. Y ¿y por qué tenía que ser incuestionable? ¿Y por qué esta cultura le otorga tanto poder a papá y mamá? ¿Y por qué nos hizo creer que los padres tienen derechos sobre nuestras vidas? ¿Y por qué nos hicieron creer que los hijos nacen para nuestros padres? Y que después los hacen creer que le debemos la vida que nos dieron y después tenemos que vivir para ellos o pagarles para poder ver si podemos tener una vida. Porque muchos, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Ecuador, se los digo a todos ustedes que están allá, los hijos nacen para trabajar para los padres y tenemos ese sentimiento de culpa que si no trabajamos para los padres somos unos malos hijos. ¿Comprenden? Entonces, Argentina se rebeló un poco, ahora le podemos decir la vieja. A veces usamos, ¿no?, la vieja, la ma. Imagínate, yo cuando fui a Colombia, los hijos bajan el rostro y le miran, madre o señora. Sí, señora. Hija, anda a hacerme esta compra. Sí, señora. No, señora. ¿Por qué no puede? Es por esto y lo otro. No, vaya. Y si no, penitencia. O sea, el sí, señora, no, señora, que es colonial, conquista, todavía existe en Colombia, todavía existe en Ecuador, todavía existe en Perú, todavía existe en Bolivia, todavía existe. ¿Comprenden? ¿Voy bien, Elena? ¿Voy bien, Jessica? Bien. Qué maravilla que podemos hacer una diplomatura americana, centroamericana, mexicana o latinoamericana para que aprendamos porque una de las cosas que me gusta y dice Jodorowsky, nosotros no somos argentinos, nosotros no somos bolivianos, somos seres humanos en un planeta Tierra. Y mientras nos identificamos de ese lugar, todos vamos a poder sanar e identificarnos y todos, porque todos somos lo mismo. Y todos tenemos que aprender de todos. Y crear un país que sea el planeta Tierra. ¿Ok? ¿Muy bien? Bien. Entonces, avanzamos un poquito y disculpen. Quería volver atrás, a la última palabra, gracias. Entonces, al haber incoherencia, al seguir con las lealtades, con las creencias y ser respetuoso de esas creencias y a decir, ellos te dicen que es correcto o no correcto y ser leales y no cuestionarse, porque ¿cómo vas a cuestionar? Yo te enseñé que tiene que rezar el Padre Nuestro y tiene que ir a Dios y que es canoso y tiene ojos celestes y que tiene que ir todos los domingos a misa. Y tú agarras y no quieres ir. Ya eres un rebelde, un descarriado, ya eres un mal hijo. ¿No? Entonces, ¿qué se va a producir? ¿Qué el hijo que está sintiendo? Que si no cumple se convierte en un mal hijo y ¿qué se produce? Una neurosis social. Entonces, vamos a enfermar, vamos a biologizar y no solamente biologizar. O sea, la neurosis social son las esquizofrenias, los malos comportamientos, los abusos, los comportamientos, los jefes que abusan, un mal sueldo o trabajar en negro, es de la clase baja, tú eres una negrita, racismo. En Colombia fui en el estrato, porque hay 10 estratos, el de la clase media un poco más alta, que ellos le dicen estrato 4, 5 creo. Y había una empleada. Y mi empleada cocina conmigo, hablamos de la vida, es uno igual. Y me limpia la casa, etcétera. Bueno, tiene su trabajo, pero somos iguales. Allá no, está en la cocina, baja la cabeza, se pone un trajecito, y eso que no era una clase alta, ¿no? Y entonces, yo quería hablar con ella, y me dice, no se habla. No entra a la cocina, baje la vista, no lo vea. Entonces yo empecé a tener náuseas, vómitos, diarrea. Eso me pasó en Bogotá. Hasta que me comprendí y me pude adaptar, porque yo nunca me imaginé que Colombia podía estar viviendo en el colonialismo. ¿Por qué? Porque no hubo inmigraciones italianas y españolas, principios y finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no es cierto? No, XIX-XX, voy a decir.
y entonces que nos refrescó un poco a nosotros estas inmigraciones europeas. Pero en otros países no, siguió ese colonialismo. Entonces, ¿qué proponemos? Que lo que decimos aquí con Fabi, desde toda tu disertación maravillosa que ha hecho desde la introducción del coaching ontológico, o del coach, bueno, nosotros hicimos este gráfico de los núcleos duros, que es a donde el coach, no sé si tú, o después me lo desarrollas tú, que habla del coach, ¿no es cierto? Y que el coaching ontológico de los núcleos duros serían las creencias limitantes, todo lo que traemos, pero el coach se dedica... Todo lo que traemos y estaría más en la parte inconsciente, ese 10% del iceberg que vos decís. Eso que podemos traer medianamente rápido. Sí, Cristian, ¿estás de acuerdo? Que rápidamente lo podemos asir a eso, ¿no? Que son las creencias limitantes, que por medio de ciertas y determinadas preguntas y de la conversación con el coachee, logra decirme de que su papá y su mamá le inculcaron el tener la religión católica y que eso le derivó en, qué sé yo, en llegar virgen al matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que hizo para mí el coaching, desde mi impresión personal, es que pudo lograr, digamos, a través del lenguaje, buscar herramientas y sistematizarlo para poder, digamos, ser efectivo en llegar a ver quién es ese observador que soy, poderlo modificar, poder ir a esas acciones para llegar a tal finalidad y tener éxito, que le cuesta tanto al ser humano. Bien, y yo siempre me pregunté por qué el coach no fue acá, era demasiado, porque acá yo le puedo sistematizar. Pero ir al inconsciente familiar, al inconsciente colectivo, crear fórmulas, imposible. El inconsciente es un mundo, un universo. O sea, ahí está la incertidumbre, ahí está la intuición, ahí está la clarividencia, ahí está el jugar, el verte, porque si yo llego a conocerme lo suficiente, puedo llegar a entrar ahí, que es lo que hace el transgeneracional. Atreverse a entrar al inconsciente y a los ancestros. ¿Por qué? Y dije ayer por primera vez, porque dejamos de ser hipócritas, empezamos a rebelarnos, empezamos a dejar de ir al deber ser para poder empezar a ser. Entonces ya no importarte si tu madre dice, no vas a ser médico. ¿Por qué? Si tu papá es médico. No, yo quiero otra cosa. Entonces, cuando empezamos a romper, que son los años 70, la época hippie, etcétera, romper estructuras, a suicidarnos también, etcétera, cuando no encontramos lo que queríamos, a romper esa estructura familiar tan fundamentalista, vamos a decir, etcétera, que nos enfermaba más. Entonces, ¿qué es lo que vimos con Fabiana? Que al yo querer, porque una de mis preocupaciones más grandes era, digamos, formar terapeutas en biodecodificación y transgeneracional, que sería la psicogenealogía. Y yo veía que en Argentina, Perú, Cuba, Colombia, que está ahí Fletcher, hay una escuela y hay Luz Dariparra y otros, pues entonces, y toda teoría, entonces estudié la historia de Hammer, de Closabay, etcétera, y teoría, y cursitos teóricos, y digo, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Hacen cursos cortos de un año, etcétera, y ya terminan siendo terapeutas, esto que decías tú, etcétera, y digo, no, esto no puede ser. Si una carrera de medicina te lleva 6, 7, 8 años, una carrera de psicología 6, y más la práctica es una vida, entonces, ¿cómo puede ser que con un cursito digo, no, esto no puede ser? Entonces empiezo a armar esta diplomatura para ser coherente, para poder lo suficiente, tener los años suficientes para poder ir a la práctica, ir a la teoría, acceder y ser buenos terapeutas. Porque si no es traicionar a Hammer. Todos van a tener que determinar, Hammer es un loco. Algunas leyes de mierda, claro, porque ustedes están descodificando con un cursito de 6 módulos, de 10 días, porque 2 más 2 más 2 son 10 días, y claro, ¿y qué van a hacer los médicos? ¿Y qué van a hacer las empresas farmacológicas? ¿Y qué van a hacer los psicólogos? Se van a cagar de risa, se destruyen en 5 minutos, en 2, 3 años. Entonces, dijo, a mí no. Yo descubrí América y quiero América. Entonces, estamos desarrollando una formación
y que va a ser una universidad de 5 años, porque yo le decía a Fabiana, podemos hacer una universidad de 3, 4, 5 años que se merece, porque es tanto para personas de 40, 50, 60 años que están cambiando su vida y el mundo y sanando a sus hijos y sus nietos, etcétera. No. Pero vamos a formar en 2 años, vamos a hacer después refuerzos de masterclass, de diplomatura, de especializaciones, etcétera, para reforzar. Vamos a trabajar en equipo, vamos a contener, vamos a armar una asociación, haré una clínica, pero tenemos que crecer juntos hasta que logre la universidad. ¿No? Como la universidad de coach, ¿no? No sé si son 2 años, Sí, 3 años. es una escuela que está buscando la colegiatura y la va consiguiendo porque se van haciendo trabajos en equipo. Exacto, que es lo que nosotros pretendemos hacer humildemente desde la falda de un pueblito al mundo. Por eso dice que no hace falta estar en Gran Buenos Aires para ser famosos, se los aseguro. Entonces, más teniendo la tecnología y el internet, ¿no es cierto, señor? Bien, entonces pasamos acá, vamos a continuar. Y ahí esta primera sensación que yo tuve, ¿verdad? Yo veía que Fabiana, que viene del coach ontológico, se incorpora a la biodescodificación y le voy a cambiar el mundo. Bueno, se lo va a cambiar ella, voy a decir, ¿no? O sea, ella aprendió, o fue aprendiendo, porque ella decía que no sabía qué era esto, que atrás de los núcleos duros había un mundo que se abría para ella, que se profundizaba y se da cuenta que esto le ayudaba más rápido a lograr, a ver a ese observador quién era, a ir más rápido a las acciones y a esos resultados. Porque le aseguro que todos los que hacen coaching ontológico y que no van acá, el 2% llegan a esos resultados deseados. Porque al no resolver estos núcleos duros, digamos, es muy difícil que logre esos resultados. Porque, sí. Sí, eso pasó el año pasado cuando terminamos, era claro que no llegábamos ahí y que quedaba todo inconcluso. O sea, por más que vos tengas las herramientas, si vos no buscabas el origen de dónde venía, que estaba atrás de los núcleos duros, no podíamos avanzar. El coaching ontológico, obviamente, que es un trabajo de los años 70 también, la biodescodificación también es misma esa época, la psicogenealogía también es más o menos esa misma época, todo está surgiendo en esa época, porque hay un cambio histórico que va sucediendo en el planeta y se va moviendo. Entonces nada es casual. ¿Y por qué ahora estamos uniendo, no? Estamos uniendo lo que está separado o fragmentado. Entonces, vamos, esta mirada, ¿no? Yo digo, ¿qué haces tú, Fabiana, alumna mía? ¿No? Coaching, ¿y qué es esto? Esto, pum. Cuando vos estás abierto, ¿qué haces? Toma. Mentira, me tomaste por descarte. No te pude coger, pero bueno. Decilo. Fue un descarte. Y lo convertimos en una pareja, vamos a decir psicoanálisis, sublimamos. Ponele. Y bueno, ahí comenzamos este camino maravilloso, porque yo siempre estaba enojado con el PNL y otras técnicas, etcétera, y con el curso no puedo hablar. ¿Hablo? Porque si hablo tengo que desarrollarlo. Y otras líneas que otros seguían más esotéricas, que yo no estaba de acuerdo. Entonces entramos acá porque vi que el coaching ontológico nacía de Sudamérica. Jodorowsky era chileno también, y qué raro que Echeverría es chileno también. Entonces, y es una generación a donde estaba Rolando Toro con la biodanza, Claudio Naranjo, todos aparecieron ahí. Entonces me puse a estudiar en Chile si había algún libro escrito de esta generación que convulsionada. Y esta generación, que tiene 90 años, otros están vivos, otros ya murieron, había algo que estaba sucediendo en Chile, una convulsión histórica, un movimiento que va a producir un cambio gigante en América y el mundo. ¿Comprende? Y no hay estudios hechos, ningún trabajo hecho de ese movimiento que hubo tan fuerte y tan poderoso y que tiene tanta influencia hoy en el siglo XXI, en esta época, ¿no? Entonces, yo estoy rescatando un poco todo eso y descubrimos esto. Entonces, ella sintió que había otro mundo que podía sumar. ¿Y qué me pasó a mí? No, por eso juego. No, que había un sistema, había algo que se podía sistematizar, había herramientas que podían ayudar a
a ser el terapeuta que yo quiero que sean desde esta herramienta y de este aporte tan maravilloso, filosófico y que toma de todos lados, con todo este trabajo que yo fui haciendo desde la desde Hammer en adelante, porque yo no toco a solamente Hammer, yo no soy biología total y soy Close-Abad, no soy descodificación biológica original Christian Fletcher, no, yo aprendo de todos y hay que tomar de todos, ¿no? Yo no soy una línea, yo soy biología total. No, vos sos Christian Fletcher y sos leal a él. No, vos sos de Corbera. No, todos aportan. O sea, ¿por qué queremos marca registrada? Y porque es un negocio. Si vos tenés un tipo famoso y yo digo hago bioneuroemoción, entonces yo ya tengo cliente. ¿Será bueno ese terapeuta? Entonces, todo me cuestioné. Qué bárbaro este León, ¿no? Que todo se reflexiona y se cuestiona. Increíble. ¿Saben cuál fue mi primer título universitario? El loco. Cuando mi madre veía que no me podía poner, ¿cómo se dice? Disciplinar o enmarcar. Tú estás loco. Y el loco, imagínate, me echaban de casa, volvían, no me daban de comer, tuve que hacer de sirviente, limpiar, porque si no, no comía. El loco hace de todo. Y así todo, no soy aceptado, ni incorporado, ni visto, ni amado, ni reconocido. Entonces, fue un título. Entonces, ¿qué hice para salvarme? Mamá, ya tenía 18 años. Mamá, estoy yendo al psicólogo. ¡Ay, qué bueno! Entonces, claro, en esa época ir a un psicólogo estaba loco. No iban los sanos. Entonces me dejaron de molestar, porque como yo estaba loco y estaba yendo al psicólogo, no me jodieron más. Me fui en unas vacaciones, mi madre me decía, decía cualquier cosa. Está bien, León, no te preocupes. Si yo estaba loco, estaba yendo al psicólogo. Y mis hermanos decían lo mismo. Segundo título, empecé a hacer teatro, porque después de artes plásticas, psicología del arte, porque también me especialicé en eso, hago teatro de Stanislavski, de autogestión, crear personajes de tu propio conflicto. Stanislavski, una locura maravillosa, genial, etcétera. Y ahí descubro otro personaje que me va a ayudar a sobrevivir en mi familia, que es el payaso. Entonces, entre el loco y el payaso, imagínate, yo estaba en mi casa y cuando salía el payaso, todo lo mediatizaba, entonces ellos se reían y ya no me atacaban. Eras aceptado, te y era veían, aceptado. te reconocían. Entonces el loco y el payaso fueron mis personajes para ser aceptados, hasta que logré hacer mi vida, poder tener mi vida. Bueno, y que yo quiero mucho esos dos personajes en mí, por eso me gusta hacerlos reír y los hago reír, porque amo ese payaso en mí y amo ese loco en mí, que es la primera carta del tarot de Marsella, que si ustedes leen qué significa, es maravilloso. León, discúlpame, sí. Una cosita acá, que Sandra nos trae algo. Bien. Que dice, a mí me pasó, dice Sandra, que yo decía, si tengo conflicto, yo, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Jamás ejercí como coach, no podía ayudarme yo. Y en dos palabras digo qué es lo que a mí me pasó, inclusive hasta el día de hoy. Cuando yo certifiqué como coach, por alguna circunstancia, no sé, de mi culo inquieto, supongo, no sé por qué, yo ya estaba haciendo algunas intervenciones dentro del COA. ¿Cuáles eran mis intervenciones? Les encantaba que bailara. Les encantaba, me ponía ahí al frente, entonces hacíamos como si fuéramos zumba. Entonces yo me ponía al frente y hacíamos los pasitos de zumba y toda la maroma de gente que estaba ahí. Y bueno, y eso les gustó. Y esas fueron mis primeras intervenciones. Sin querer fue. Sin querer o no. O no. Después, cuando certifiqué, yo hice unos meses de extensión porque hay ciertas cosas teóricas que yo no las tenía todavía fijadas. Entonces el profe me dice, Fabi, no. Vos pasaste las conversaciones de coach, vos podés tener una buena intervención con el coachee, pero te faltan algunas cosas teóricas. Algunas cosas eran todas. Pues no había tocado un puto libro, nada. Pero había hecho contacto con el coachee. Entonces hice unos meses más, pero yo empecé a ejercer como coach que entrena coaches. En Córdoba, seguía bailando, moviendo el culín. Iba a San Francisco, iba a Río Cuarto, iba a Río Tercero. Son ciudades cerca de Córdoba, que es una provincia que está en el centro del país de Argentina.
iba a otras provincias porque se habían abierto otras escuelas, era una coach que iba a entrenar a otros coaches. Y en ese momento fue el momento clave, Sandra, donde yo empecé a incorporar toda la teoría y toda la práctica con la que venía trabajando, ¿sí? De todos modos, yo llegué acá con León y hasta no hace mucho tiempo, que León me retaba mucho, decía, yo no voy a poder, yo a los conflictos del otro, a los problemas del otro, yo lloro, hasta el día de hoy me pasa, ¿no? Por ahí escuchamos un audio de una compañera o de alguien y a mí se me caen las lágrimas, pero ¿cómo puede ser? Bueno, todas esas cosas a mí me hicieron pensar de que yo no puedo ser una terapeuta, ¿no? Logré saltar el coach. Sí, puedo ser una coach que intervenga un coachee, pero ya no una terapeuta en biodescodificación transgeneracional. Entonces tenía yo un discurso del yo no puedo, yo no debo, ¿quién soy yo? No me alcanza mi modo de ser y de hacer desde el conocimiento que tengo en biodescodificación para ser la terapeuta. Y él me retaba y me decía, bueno, basta, superemos esto, y fuimos desentrañando todo esto, toda esta parte de mi propio árbol y de mi propia historia y de mis inseguridades y mis miedos. Pero fue desde ahí. Si yo hoy por hoy que no he vuelto a la escuela todavía porque en todas las cosas en las cuales me dedico no tengo un tiempo real para ir a hacerlo, no puedo, y elijo estar acá y no estar en la escuela en la que yo hacía, yo estoy segura, y va a hablar mi ego, mi orgullo, lo que sea, estoy segura que yo voy a poner una semillita con un fertilizante mucho más amplio de lo que pude haber hecho antes como coach. Y más poderosa. Y mucho más poderosa. Es más, lo están invitando, la escuela de coaching en Córdoba lo están invitando para trabajar, hacer el árbol. Y bueno, y los coaches están trabajando con el árbol, son mis consultantes, fueron alumnos. O sea, se está uniendo, por lo menos lo estamos haciendo en Córdoba, de una forma sencilla, humilde, no con tanto perfil alto, pero incursionando, y eso es maravilloso. O sea, Sandra, sí podemos. Yo te veo posibilidad de ser terapeuta. Yo te veo posibilidad de acrecentar tus conocimientos como coach. Sí lo podés hacer, pero tratemos de que esta conversación, de que esta narrativa en la que yo no puedo, yo no debo, yo tengo miedo, la pueda traer, la pongamos acá, reflexionemos sobre eso para que vos te puedas llevarlo mejor, Sandra. ¿Sí? Quizás Sí. también no solo sanar a lo mejor algo que tenga que sanar, sino también cambiar la conversación con ella misma. Cambiar el no puedo. Y bueno, Exactamente. Y lo estamos iniciando, Sandra. Empoderarte Claro, y exactamente. decir puedo. Sí, Sandra. Lo estamos sí. iniciando, Sandra, en esto, así que tengamos paciencia. Pero es un camino, un lindo camino que vas a hacer. Bueno, entonces, una de las cosas que nosotros vimos para salir de la fragmentación que hablábamos antes, de esa incoherencia, de esa neurosis social, etcétera, entramos a lo que se llama unidad en la totalidad de la diversidad. A mí me gustaría, porque yo hablo de esto y por ahí lo explico mal o lo digo poco, Fabiana lo va a explicar. ¿Quiénes de ustedes podría decirme qué significa esto? Bueno, mira, yo creo que esto, unidad en la totalidad, en la diversidad, implica que todos somos uno. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos fragmentados en el sentido de que nos consideramos islas, nos consideramos una partecita muy pequeña de todo ese universo. Y si entendemos que somos totalidad en nosotros mismos, podemos llegar a esa unidad. ¿Sí? No estamos separados. Bien. Y ¿cómo unimos esto maravilloso que acaba de decir en la diversidad? Lo que pasa es que somos uno y diverso. Claro. ¿No? Cada uno es muy diferente al otro, pero si logramos entender que somos uno, ahí se logra lo que dice esa frase, es la totalidad, ¿no? En la diversidad. ¿Te gusta esa frase? Me encanta. Maravilloso. Eso tenemos que lograr para salir de la dominación, para salir del sometimiento, para sentir que en esa diversidad
somos todos uno, y eso significa, eso es maravilloso. Entonces yo creo que la biodecodificación transgeneracional, con este conocimiento de entrar al inconsciente familiar, de entrar al inconsciente colectivo, entrar en la historia, no a ese transgeneracional, que la historia de la humanidad, nuestro origen, hasta nuestra familia, nuestros ancestros, poder llegar, porque esta herramienta del coaching no solo sirve para ser terapeuta, sino para también salir de esos lugares de desvalorización, etcétera, para salir de los mandatos, de los deber ser, encontrarse con tu ser esencial, ¿no es cierto? Y desde ahí proyectarte. Entonces, desaparece, queda una línea, desaparece el núcleo duro para comenzar a nutrirse haciendo consciente lo inconsciente. Toda la energía empieza a fluir. Y esa línea se convierte en un círculo, caminar en conciencia hacia mi finalidad, siendo protagonista de mi vida, para dejar de sobrevivir y aprender a vivir, tener una vida. ¿Y por qué un círculo? Porque es un constante nacer y morir, y un constante devenir y fluir y transmutar. O sea que la muerte podría ser una transmutación a otra energía, y el ser humano continúa, el otro continúa evolucionando, la especie continúa y saliendo de ese alter ego que no nos lleva a nada. Por eso yo creo que compartir, el unir en esa totalidad, en la diversidad, y salir de ese narcisismo, de ese hedonismo, de ese egoísmo, de esa superioridad que nos, nos fragmenta y nos enferma. Esta es nuestra propuesta acá. ¿Puedes decirnos algo, Sara? ¿Te gustaría que tú eres nuevita con nosotros? Bueno, acá también, ¿no? Pero Sara ahí no... Sí, pues mira, entiendo que este proceso que hemos emprendido ahora nos lleva precisamente a entender que todos somos uno mismo, uno solo, ¿no es cierto? Estamos tan poco conscientes de eso que esto nos frena la vida misma. Y es esta técnica que tú nos estás enseñando, este camino en realidad, porque así lo veo yo, es un camino para conocerse a uno mismo, nos abre esa posibilidad de encontrarnos con esa totalidad que nosotros mismos podemos sentir dentro de nosotros, y cuando la sentimos dentro de nosotros, es como que el universo se abriera, ¿no es cierto? Algo así percibo. ¡Qué maravilla! Ay, me emociona, me emociona. ¿Sabe cómo le llama Jodorowsky a esto? Que no es una técnica, es un arte. Es un arte de sanar.